Bienvenidos a otro capítulo de Esa Voz la Conozco, el podcast de La Voz, un espacio donde hablaremos del fenómeno vocal en su dimensión artística. En esta primera temporada sobre doblaje chileno vamos a hablar con parte de quienes son testimonio vivo de la historia, evolución y desarrollo del oficio en nuestro país. Conoceremos a quienes dan vida e identidad a personajes que han marcado generaciones. Hoy me acompaña una actriz de teatro, docente, actriz de doblaje, con quien he compartido varios roles protagónicos en las series Perdidos en el Espacio, ¿sí? La teleserie turca Erkay y This Is Us, serie que estuvo nominada en los Produ Awards 2019 en categoría Mejor Doblaje y donde ella interpretó a Rebecca Pearson, personaje por el cual estuvo nominada a un premio como Mejor Actriz de Doblaje. Señoras y señores, les presento a Doris Cuevas. Un aplauso, por favor. ¡Hola! Gracias. Bienvenida, querida. Para mí es un placer. He tenido la oportunidad de trabajar contigo en varios proyectos. Nos llevamos muy bien. Sí, no, gracias por invitarme. Encantado. Por decirme y tenerme aquí. Decirme, sí. Doris, ¿puedes? Sí, sí puedo. Sí puedo, gracias. siempre pudo. Sí, sí puedo. ¿Dónde sí, estoy? Puedo. Voy. ¿Dónde es? Ya, voy. Y aquí estamos. Y quiero darte las gracias por eso. Gracias. Y quiero partir de inmediato con This Is Us. Opa. Que es una serie que a mí me marcó mucho. Yo tuve la oportunidad de dirigir las 3 primeras temporadas, de interpretar a Jack, que es un personaje gigante. Y yo pensé que esta serie iba a verse principalmente en su idioma original. Y he descubierto que hay mucha gente que la vio en español, con nuestro doblaje. ¿Tú ganaste? No ganaste. Estuviste nominada por este trabajo de Rebeca. ¿Qué fue lo más difícil de este trabajo en This Is Us? La sensibilidad. Sensibilidad. Personalmente creo que, bajo tu dirección, era uno de mis primeros protagónicos importantes. Entonces, uno fue la dirección tuya, en donde el volumen era parte importante, como parte esencial del doblaje, y lo otro era la sensibilidad actoral. Que si bien te lo entrega la escena y te la va entregando el contexto de los personajes o de lo que va sucediendo, hay que siempre estar removiendo algo dentro. Va removiendo tu historia, va removiendo los recuerdos. Creo que se vuelve súper íntimo el doblaje en esa serie en particular. Sí, era bien particular la narración, sobre todo. Y dentro de la narración de This Is Us, veíamos al personaje muy joven, adulta, terrible, y ya mayor. Sí. Ahí hubo un trabajo vocal importante, ¿no? Sí, yo dije, me van a cambiar. No, traigan a alguien mayor, porque pensé porque ya, había la adultez, bien, ponía una voz más grave, pero después era anciana. Entonces pensé que me iban a querer como cambiar y poner una voz que fuera acorde con el personaje, y solo me pidieron que bajara el tono y que no sonara como la típica viejita, ¿no? Como que uno imita como, sí, no sé qué. Me sale como niño, pero como que uno imita al viejito, pero no es eso, sino que es un humano. Es humano, sensible, con una voz más grave, nada más. ¿Hay algo que hayas hecho en particular como para diferenciar los tonos de las edades? Sí. ¿Qué en particular? La voz que es joven, o sea, es una voz fresca. Ya. Es una voz que tiene otro tipo de energía versus la voz más que es un poco más viejita, que el ritmo es distinto y eso también te lo va entregando el personaje, que tiene esa particularidad, que habla un poco más lento, es más pausado, es más sabio, y la sabiduría tiende a tener ese tono que es un poco más envolvente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te ayuda también a poder interpretar de una forma más sencilla a los personajes. Dentro de una misma serie, 3 voces distintas. Sí, porque eran 3 voces, siendo el mismo personaje, su rango etario te obligaba un poco a diferenciarlo. 3 voces que sonaran un poco distintas, porque no es que no fuera Rebecca Pearson, siempre fue Rebecca Pearson, en un tono distinto. ¿Eso fue lo más exigente en esta serie? Es que, no sé si fue es que mira, personalmente creo que hay distintos tipos de doblaje. El doblaje de teleseries, que es uno, que me encanta, porque es muy externo. O
sobre todo el de las turcas, que es como las emociones son muy pasadas, todo, si es drama, es el llanto con el grito, versus esta, que es que tiene una factura distinta, que es cine. Entonces, las emociones son más internas, no se demuestra tanto. Si ¿podría contar algo de la teleserie? O sea, de la serie. La serie cuando ya muere, terminó, así que... cuando muere Jack, ella no hace una escena de llanto. Es solamente queda impactada, es una emoción hacia adentro. Es brutal esa escena. Es terrible. Sí. O sea, no hace lo que quizás una turca hubiese hecho, que es como, no, llanto. Es que, claro, el formato de la teleserie turca es quizás más expresivo, más hacia afuera que lo que tenía esta serie. Exacto, sí. Que era mucho más íntima, más delicada, claro. De interpretar. Y eso yo creo que para mí fue lo más difícil. Como lo sutil, la sutileza en la voz, la sutileza en la tristeza, la sutileza en la alegría. Que todo es lo humano, como uno es en la vida. Cómo llevamos el mundo interno del personaje a la voz, de hecho. Cómo expresa vocalmente esa tristeza, porque uno lo puede ver en la imagen, ¿cachai? En la imagen o el contexto. Uno ve por el contexto que el mono está sufriendo. Pero la voz también... El mono es el personaje que nos toca. El mono personaje. Uno ve por el contexto, por la cara, por los movimientos, por el contexto, que el personaje está feliz, ¿cachai? Claro. Pero la voz también lo tiene que expresar. Y eso es como el trabajo, creo, de uno, que es el más complejo. ¿Cómo expreso vocalmente lo que el personaje está sintiendo? ¿Cómo hay algo técnico que hagas para hacer la voz más fresca, como cuando es más joven, o más adulta, más vieja? ¿Qué crees tú que te sirve o que trabajas particularmente? Primero lo que me fijo es en la imagen. Ya. Veo el personaje. Pero ¿cómo eso tú lo traduces en voz? Cuerpo, ya. Puro cuerpo. Muevo el cuerpo. O sea, nunca, no puedo grabar sin moverme. Hay gestos que yo aplico. O si el mono hace un movimiento hacia arriba, yo también me muevo. O si quiero llorar, por ejemplo, si el mono está llorando, es imposible que yo lo haga en estas condiciones, ¿cachai? Claro. Para mí la voz es cuerpo, todo el tiempo. Y si el mono llora y grita desesperadamente, estoy todo el rato aleteando para que también se mueva la voz. Es que finalmente hay un compromiso emocional idéntico al de la imagen. Totalmente. Para poder llegar a cubrir el mono que le decimos, ¿no? De hecho, ayer me pasó algo, que estaba grabando una teleserie en donde el personaje llora y está hablando con su hija. Y si bien la escena puede que me haga sentido porque yo también tengo una hija, pero el diafragma está trabajando todo el tiempo porque tú estás moviéndolo, estás presionándolo al ritmo del llanto y siendo que no tienes ganas de llorar, pero empieza a moverse y empieza a activarse el cuerpo. Entonces, como el músculo tiene memoria, empieza a decir, oye, algo está pasando, algo va a suceder, y casi termino llorando la escena. A mí muchas veces me preguntan eso de, oye, ¿y ustedes lloran cuando el personaje llora? Por favor, contéstame eso. Imposible. ¿Imposible llorar o no llorar? Mira, vuelvo a This Is Us. Eran heavy las escenas de This Is Us, y yo podría llorar la primera vez que la veía. Pero cuando me decía, no, sucio, vamos de nuevo, sucio, otra vez. Ya, chao, vamos de nuevo. Entonces al final no logras entrar en el llanto, no logras llorar como el personaje, sino que es que tú afectas la voz para que se escuche en ese resultado final. Pero no es que uno llore. Pero es que igual siento que tiene mucho sentido con lo que decías previamente, con lo de la memoria del cuerpo. Si uno se pone con la máscara del personaje que está llorando, con la respiración del personaje, es casi inevitable llegar al mismo llanto. Sí. No sé si al mismo, pero sí al llanto, ¿no? Sí. Cuando entro en esa... Es que hay situación y situación. Hay veces que uno lo hace mecánico. Sí, claro. Entonces uno sabe cómo es... Yo, por lo menos, uno sabe que... cómo suena mi llanto. Yo sé que hago, y va a sonar la voz, suena la voz quebrada. Y sé lo que tengo que hacer para. Pero cuando uno entra, cuando empieza a aparecer la verdad, cuando tú entras en ese contexto, te compenetras con lo que está sucediendo en la escena
y empieza a aparecer de verdad esa respiración y el mono está desesperado. Cuando y empieza ya finalmente a aparecer la interpretación del texto propiamente. Exacto. Cuando empieza a aparecer esa interpretación, claro, el cuerpo y el músculo está ahí. Las emociones son memoria, son músculos, Sí. son respiraciones. Entonces si yo estoy respirando con el mono, si yo me estoy moviendo con el personaje, inevitablemente va a aparecer esa emoción. Siempre. Sí. Hay un compromiso emocional entonces cuando interpretamos estos roles. Que hay, Sí, parte de... ¿Queda algo en ti después de grabar, no? Sí, todo el rato. Todo el rato. Depende, mira, depende de situaciones. Ujú. Depende de This Is Us, o sea, último capítulo, mátenme. O sea, no lo puedo decir, ¿cachai? Creo que estuve mal, porque cuestiona tu rol como padre. O sea, ay, no sé, mira, para mí es terrible ese capítulo. Es heavy. Porque al final uno no se quiere ir por lo mismo, por los hijos. Claro. Pero yo creo que esa para mí es como la serie que más emocionalmente me dejó marcadísima. Sí, Así. es que, bueno, yo lo digo cada vez que puedo, véanla. Sí, Véanla, es una heavy. serie hermosa que remueve mucho. Mucho. Sí. Y creo que en un mundo como en el que estamos ahora, tan duro, estos espacios de sensibilidad me parecen que son fundamentales. ¿Qué pasa? Tú hablas mucho del cuerpo, y estoy sumamente de acuerdo, pero ¿cómo modificamos el cuerpo para poder empatizar con la imagen? ¿Cómo modifico el cuerpo si también somos actores de voz? No estamos haciendo lo mismo que el mono, ¿no? Ajá. Estamos en un estudio de grabación, con paneles, Claro. con un ingeniero, con un director, pero son recursos. Hay recursos, todos los tenemos, todos los humanos, porque todos somos seres emocionales. Ujú. Es decir, todos pasamos por las emociones: alegría, tristeza, rabia, miedo, ternura y erotismo. Todos. Aquí y en la quebrada del ají. Lo que hacemos distinto los actores de voz, creo yo, es activarlo antes de el trabajo vocal previo, no grabar sentado, quizás. Predisponer el cuerpo. Predisponer el cuerpo para poder llegar a una voz un poco más activa. Ujú. Y que tenga que ver con lo que está pasando en pantalla. Sí. Ya, qué interesante. Sí. ¿Hay alguna herramienta, porque tú eres actriz? Sí, de teatro. Soy actriz de teatro. ¿Hay alguna herramienta en tu formación de actriz que te haya servido particularmente para el doblaje o que creas que sea fundamental? Te doy el ejemplo. Cuando le hice esta pregunta a Sandro, él me dijo de inmediato, las circunstancias dadas, que hablan del espacio en el cual está el personaje. Sí. Esto es muy teatro primer año. Es que es, sí, es sí. teatro primer año. Cuando te hacen estudio de personaje, por ejemplo. Y uno va en la micro mirando a toda la gente porque, sí, voy a hacer ese Y personaje. le ves la espalda, Todo. y la dirección del cuerpo, y la particularidad de cuando toma el teléfono, cómo lo toma, Exacto. y todas esas pequeñas... Qué bueno que lo mencionas, porque para mí también fue muy importante en mi carrera como actor de doblaje haber sido ayudante del primer año de actuación Wow. y de guiar a alumnos en ese abrir la mirada, ¿no? En donde finalmente tú lo dices, observa, o sea, no puedes crear de la nada. Entonces estás creando un Todas personaje las personas tienen recursos y- para que me puedo... y particularidades que te Claro. sirven. Mira, esa persona cada vez que sonríe, no sé, mueve la cabeza. Ya, lo voy a robar para este personaje. Yo creo que eso sí sirve mucho, porque personalmente lo que yo hago es mirar la escena. Ujú. Después sé las circunstancias dadas, que eso me lo da el contexto y todo. Pero lo primero es, miro el mono, miro mi Ujú. personaje, ¿Qué es lo que miras cuando miras? rostro. Rostro, es lo primero que miras. Rostro, ojos. Ya. Y de ahí parto. Ujú. El ojo me expresa la emoción y después me fijo en el contexto, en qué situación está. Circunstancias dadas. Claro, bajo qué circunstancias está. Las circunstancias dadas son todo lo que rodea al Ajá. actor, a la actriz en el momento que realiza la acción. Claro. No es lo mismo hacer clavar un clavo en una cabaña que clavar un clavo en un iglú. Es la misma acción, pero las circunstancias dadas del personaje distinta. modifican la acción. Y eso es tan Exacto. importante, ¿no? Uf. Oh, ay, qué lindo. Lo dijiste. Qué bien. Eso sí, subráyelo. Check. Me bueno, lo robo.
¿Hay alguna técnica actoral o vocal que sea esencial para el doblaje? Técnica vocal. Bueno, la dicción perfecta, sin duda, ¿no? Sin dicción no hay doblaje. Sin dicción no hay doblaje. Puedes ser muy buen actor de doblaje, o sea, muy buen actor. Claro. Pero si no tienes articulación, va a ser muy difícil para ti. Claro. Porque está el director y te está exigiendo y te exige y te exige y te exige y uno repite y repite y repite, que al final, claro, uno siente que lo está haciendo pésimo. Qué terrible ese proceso. Esa sensación constante de que esto no está funcionando. Ok, con más verdad. Oh, qué terrible, ya. Pero sí, la pero dicción. claro, es la base. Sí, ¿no? es la base de todo. Sí. Porque sin eso no se entiende, si no se entiende no puedo transmitir ni comunicar. No, porque aparte no solamente va para Chile el doblaje, sino Claro, que va es para toda Latinoamérica. claro. Entonces se tiene que entender. Hay un Humberto Vélez, en la voz de Homero, tiene la teoría del sándwich, en donde arma los personajes a partir de capas, dice. Sí, lo vi. En donde, claro, y eso en el doblaje técnicamente la base está en la dicción perfecta. Sí. ¿Sí? Que es el español neutro del que hablamos. Y ahí es donde le ponemos la emoción, la energía, la particularidad y vamos creando este sándwich que finalmente se tiene que acoplar a la imagen. Sé que también te dedicas a la pedagogía. Sí. ¿Sí? Enseñas. A todo. A todo. Sé que te dedicas a todo. A todo. A todo, llámenme. ¿Qué es lo primero que se le enseña a alguien absolutamente novato que se enfrenta al trabajo del doblaje? Soltarse. Soltarse. Sí. ¿Por qué? Yo creo que es la confianza, soltarse, partir del juego, partir de, sobre todo alguien que no ha hecho teatro, el perderle el miedo al ridículo, que te están constantemente juzgando en esto. Que aquí, en el doblaje no es como, es como casi tan sencillo como uno está viendo el doblaje y dice, ay, qué feo el doblaje, y la cambia. Claro. Y chao. Entonces, al final, esos como juicios que uno hace también funcionan como para cuando uno se está iniciando. No todo es tan personal, ¿cachai? No todo es tan... Es jugar, esto es jugar. Y hay mucho de trabajo de frustración, ¿no? Sí. Sí, porque... Partir en el doblaje es enfrentarte a una constante frustración, para mí. Creo que porque uno quiere hacerlo bien siempre, po. Claro. Y yo creo que uno nunca queda 100% conforme con el resultado de un doblaje, porque uno es tan rápido esto que uno entra al estudio, siempre es como tiempo limitado, claro. Hay que sacar cierta cantidad de frases en cierto tiempo, entonces... Y por eso es tan importante finalmente el entrenamiento previo y la conciencia de, o sea, lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo, cómo lo adapto, cómo modifico mi cuerpo finalmente para que resulte en una voz adecuada para lo que estamos viendo? Sí. Es que cuando uno parte en la escuela, parte aprendiendo lo básico. O sea, uno aprende, primero relajo, después la articulación, esencial, pero puede que tenga articulación, no voy a tener una articulación perfecta saliendo de del curso. Claro. O sea, uno no mejora la articulación en 2 meses o en un mes, es un trabajo diario. A menos que lo hagas diario. Yo, cuando hago clases de doblaje, les digo a mis alumnos, si van a comenzar a hacer este trabajo, tienen que hablar correctamente a diario. A diario. Van a la esquina, hola señor, buenas tardes, deme un Super 8 por favor, aunque los miren raro, porque si no, no hay forma de tener una dicción no solamente perfecta, sino que dúctil, porque creo que ahí está el gran desafío que tiene que ver con la naturalidad, que particularmente ahí en This Is Us lo tuvimos que trabajar mucho, en donde si tú tienes una dicción dura, es muy difícil sonar natural, ¿no? Entonces, ese entrenamiento previo es fundamental antes de enfrentarse al trabajo vocal. Sí, totalmente. Sí. Necesario. ¿Qué errores comunes ves en quienes comienzan con el doblaje? Frustrarse rápido. La frustración de nuevo. Sí. Ese yo creo que es un error común. ¿Sabes qué? Perdona, querida, me pasa que cuando uno trabaja con la voz es una zona muy delicada igual, porque... Están las emociones. Es que no, yo te dije, las emociones para mí son temas. Es que además, cuando hablas, eres tú. Sí. O sea, tú puedes ser tu imagen, y te puedes vestir de una manera y maquillar, pero cuando suenas, hay una esencia, y siento que
tan vulnerable ese lugar que es difícil como decirle, está mal lo que está haciendo. Inmediatamente hay una conexión como con el ser, ¿no? Sí. Es que la voz es una con la emoción, ¿cachai? Es una con... te voy a contar algo corto. Cuando yo inicié en el doblaje, nunca hice voz de caricatura. Nunca. ¿Por qué? Porque es un espacio súper vulnerable para mí. Porque la voz de caricatura para mí implica como hablar como niño, como guaguas, o hacer estas cosas que uno hace en un espacio súper personal. Claro. Yo, ¿cachai? Entonces cuando yo entré, me dijeron, ¿tú haces voces de niño? No hice. Y nunca hice voz, ¿cachai? Porque no te atrevías a entrar en ese espacio. Porque no me atrevía a entrar en ese espacio. Y siempre hice los roles adultos, grandes. Puro live action, pura serie, pura teleserie. Y después, cuando quise... Te estoy hablando 2 años atrás, ¿cachai? Doris, no te sale, ¿cachai? Porque creo que la voz es quién eres, ¿cachai? Ese es un espacio súper personal, es súper íntimo. Que nos escondamos detrás de una pantalla no quiere decir que no estemos expresando lo que sentimos, ¿cachai? La voz es emoción, la voz es nuestra historia, la voz es tu crianza, la voz es dónde te relacionaste con tus pares, ¿cachai? La voz es tu historia. Por eso al final se vuelve tan relevante este trabajo, este oficio. Quiero aprovechar lo que estás mencionando porque tienes un proyecto con todos. Con todos hago todo. Que tiene que ver precisamente con narrar tu propia historia, ¿no? Sí, Cuenta un poquito de eso. VozLab. VozLab, este año con Cami nos ganamos un fondo en donde trabajamos con adultos mayores de 4 comunas. Entonces partimos el primer semestre con Pirque y Maipú y el segundo semestre con Loprado y Pedro Aguirre Cerda. Y trabajamos con adultos mayores, los cuales, ¡qué aprendizaje! ¡Qué aprendizaje! Trabajamos emociones con ellos. Ellos al final cuentan la historia que ellos quieran. ¿No su propia historia? Puede ser su propia historia, puede ser una historia inventada, pero al final ellos todos hablan de ellos, ¿cachai? Todas las historias que nos contaron hablan de su biografía, hablan de un momento. O sea, le dieron voz a esa historia. Sí. Qué lindo. Y vamos a hacer un libro que se está imprimiendo en estos momentos, así que fue muy muy lindo, que se le entrega a cada comuna y también a los adultos mayores. VozLab. VozLab. Síganos en Instagram. VozLab, Laboratorio de Voz. Eso. Querida, llegamos al lugar que teníamos que llegar. Upa. Ercay. Me fascina. Te dije, me encanta la intensidad. Y si hay intensidad, esta teleserie fue una intensidad heavy. tras intensidad. Quiero que vayamos a la 3ª temporada. ¿Y por qué la 3ª temporada? Porque ahí comenzó la pandemia. Horrible. Y nos vimos obligados a grabar por nuestra cuenta estos personajes y esta serie tan intensa. ¿Cómo fue ese...? Horrible, o sea, horrible. Perfecto. Horrible. Siguiente pregunta. Siguiente, que no siga. No, por favor, qué terrible. Todo mi personaje corrido, fuera del lip sync. Yo mandaba. Yo solo apretaba grabar, ok, y sufría porque no eran pocas frases, eran 120, 160. Yo, ser humano, inútil con la tecnología, pero inútil, de verdad. Entonces era como grabarme, aparte, 5 de la mañana, porque grabar la vida, porque... la vida no te permitía grabar en otro horario, sí. ¿Cachai? Era como 5 de la mañana levantarme a grabar, que te pedían el programa, y yo confiada, cero calce. Chao, voy grabando, saqué. Y después miraba el capítulo, bocas, magia. Pero así, corridas, ¡qué magia! Terribles. Así como mona boca cerrada y mi voz hablando. Era como un Muppet. Sí, y yo creo en uno te dije, así como, Darwin, ¿por qué tú salís calzado y yo salgo horrible? Porque yo lo mando calzado, me dijiste. Sí, yo tuve que aprender también. O sea, creo que ese fue un gran desafío, a aprender lo técnico y agregarle a este desafío actoral y vocal que era la serie, todo el aspecto técnico. Que, claro, lo que tú decías, llanto, grito con llanto, llanto con grito. O sea, pinchar al diablo. Pinchar un llanto. ¿Cómo voy a pinchar un llanto, una respiración? Ay, mira, me da rabia. Que era terrible. Y después me acuerdo que ¿cómo se llama el chico este?
No me acuerdo. Pero yo cortaba donde según yo había que cortar. Y después me mandaban las correcciones audio montado, weón. Pésimo, así como una línea que marcaba el audio muy montado. Pésimo, no sabía hacer nada. Ahora sé un poco más. Ahora sabes un poco más. O sea, ahora podríamos grabar la tercera temporada en un estudio. En un estudio. En un estudio. Sí, sin duda, sin Sí. duda. O sea, yo de verdad sufrí con esa temporada porque además, esa sí que para mí fue un desgaste emocional. Sí. Porque en This Is Us, Jack no tenía un viaje, o sea, sí, era intenso. Sí, pero es interno. Pero ¿cachai? mucho más Como interno, más sutil, quedito, más... sí. Sí, Humano, más real. humano, claro, no tan expresivo como lo era este otro personaje. Era como, te amo, Te amo. ¿por qué? Y como Sí, que no, golpeaba, así todo, como... todo, o sea, gritando, ¿por qué, Dios mío, por qué? Sí. Yo creo que lo grabé En el 4 departamento, veces. así como... Sí, y en un rinconcito, ¿por qué, Dios mío, por qué? ¡Qué loco, qué loco! No, horrible, horrible, fue una experiencia... ¿Nunca te dijeron nada los vecinos? No, fíjate, no. Yo no sé si por pudor o porque entendían más o menos de qué iba la cosa. Pero no, fue un momento bien complejo. Pero quiero hablar de la complejidad vocal del personaje Rei-Yan. ¿Qué fue lo más difícil de Rei-Yan vocalmente? El llanto, la locura, la intensidad del llanto, los gritos. Que si bien me gustan, Claro. me encanta, pero era un capítulo entero. Sí, parece O sea, repetitivo lo que estamos diciendo, pero es que todos los capítulos, ya no en todos, en 2 de 3 por lo menos, Sí. había llanto o grito. inicio, final. Sí, y capítulos de 2 horas y media o 3 horas, Sí. además. Qué agote, ¿eh? Dios. Sí. Así que si a usted le gusta Ercai y valora el trabajo que hicimos, por favor. Por favor. Hicimos un trabajo mayor. Sí, de hecho. sí, sí. Fue, Sí. fue brutal. Muy linda teleserie, sí. Sí. O sea, no sé si linda, era A como ver. brutal. Porque era un machismo Sí, terrible. sí. Una mujer muy condicionada a lo que decían los demás. Poco se expresaba ella. A ver, o sea, una vez cuando se expresó estaba con una pistola apuntando a Miran. ¿cachai? Era muy violenta. Todo era violento. Sí, Todo era violento. todo era muy violento. No sé por qué gusta. No, es que el conflicto turco. Ay, yo siempre he dicho, los turcos tienen como el don del malo hacerlo que el público se enamore del malo. Sí, ¿Cachai? como, es como... que hablábamos con Oscar del formato turco y pareciera que sí, está esto de que primero el que va a ser galán, primero es malo. O odiable y que poco a poco eso se va moldeando por el amor, Ajá. ¿no? Y que el amor lo transforma en un personaje Sí. bueno. Y todo el público se enamora de ese Sí, galán. ellos tenían mucha química. Yo tenía química con Mirán, qué presión. ¿Sabéis que aparecía Mirán en ese libro? ¡Oh, Dios, Rosario, ayúdame, por favor! Rosario, la directora del Sí. proyecto. Sí. ¡Oh, qué precioso! ¿Cómo uno logra esa química que tenían ellos, que era evidente? Porque yo grabé las otras 2 series que hizo este actor con otras 2 actrices. Y no es... ¿Grabaste 2 más? Sí, del Ah, mismo qué actor. bacán. Pero no, No, tenían no era no tenían la misma. De hecho, yo siento que Yo creo que es ella. Ella es muy dulce. Es que por eso te digo Ella que es muy dulce. siento que ellos como Sí. pareja tenían mucha química, como la tenía Jack con Rebecca. Sí. Milo con Mandy Moore tenían una química Sí. que era como, por favor, váyanse a una habitación. No quiero ver más. No quiero ver más, por favor. Hay una química. Sí. ¿Cómo uno logra transmitir esa química que hay en pantalla? Ay. Con verdad. Con verdad. Con Simple, verdad, listo. Con verdad. ¿Cómo interpretamos la verdad? Bueno, búsquenlo. Ni yo sé. Ah, no, mentira. Yo creo que con verdad. Cuando uno interpreta con verdad, cuando lo que estoy viendo me remueve. Ujú. Es que aparte todo era muy poético lo que se decían estos personajes. Entonces uno logra como, o por lo menos yo entro como, me encanta, ¿cachai? Como esta cosa del amor. Claro. El amor intenso. Todo ¿cachai? muy intenso, Sí. pero también al mismo tiempo muy contenido. Porque no es no- como nosotros los latinos que si hay amor, hay cariño, hay pasión, hay besos, hay abrazos, hay toque. Yo siempre ahí a punto de. No me mires. Claro, todo el tiempo. encima, pero no.
Pero no te voy a dar el beso, no te lo voy a dar. Sí, esa tensión... Que se expresa con los volúmenes también, ¿cachai? Que uno le da al mono, Claro. que uno le da al personaje, que el volumen también está relacionado con el amor, ¿cachai? Si yo te hablo dulce al oído, todo eso se tiene que transmitir vocalmente, ¿cachai? Claro. Y al final eso es lo que uno va interpretando. Y finalmente para lograr eso es que uno se va modificando y moldeando Sí. para sonar íntimo, Sí. para sonar enojado. Sí. O sea, grabar sentada. Por eso Ercay no se podía grabar sentada. No. Yo me tuve que ver un poco forzado a grabar algunas escenas sentado por el aspecto técnico. Ah, yo igual. Sí. En mi casa, Sí. así. Pero muy complejo, po. Sí. Porque claro, uno sopesa finalmente lo que uno debería estar como de pie, qué sé yo, pero esa energía Es que uno tensa, ¿cachai? Como Claro. cuando uno está sentado y el mono grita, o Sí. el personaje grita, uno empieza, el músculo se empieza a tensar para que aparezca una voz modificada. Pues, no va a Claro. ser- porque nos sacamos una canción. ¡Oh, te odio! no, nos odiarían. No, nos nada. odiarían. Sí, y aparte Qué siento horrible. eso, como que la imagen era tan potente. Sí. O sea, yo recuerdo de escena en donde el personaje le Sí. veían las venas, Venas. así, el cuello. Entonces es imposible. ¡Qué fantástico! Me encanta. Es imposible no ir un poco más allá. Siento que, por lo menos desde mi perspectiva, esta serie me obligó a ir más allá de las herramientas que yo poseía. Ujú. Y siento que eso pasa cuando uno se enfrenta a trabajos tan actorales tan potentes, que te puede gustar o no, que va más allá del gusto, tiene que ver con la potencia Sí. de los actores y actrices, que te desafía vocalmente, ¿no? Es que los personajes protagónicos en general te desafían. Por ejemplo, This Is Us o los personajes que yo he tenido son muy distintos del uno del otro, ¿cachai? Entonces, siempre el personaje protagónico pasa por todas las emociones. Y tú como actor tenés que... Es el que te enseña, ¿cachai? Ujú. El protagónico. Por eso uno como actor de doblaje aprende a sumarse a lo que te está proponiendo este otro personaje protagonista. ¿Cómo particularizo a Rei-Yan de Ercay y a Rebeca de This Is Us? Porque es tu voz. Yo escucho a ambos personajes y logro identificarte y logro verte, pero son personajes distintos y suenan distintos. Sí, yo creo que va... Uno, volumen. Ujú. Que insisto que el volumen de la serie tiene otro, porque es mucho más bajo, más íntimo, versus el de la teleserie que no sé si es como que se dispara en ciertos momentos. Pero Y yo el creo- rango etario también y el influye, rango ¿no? etario, sí. Sí, todo el rato. Porque Y- Rei-Yan era como más jovencita. Sí. Sí, suena muy joven, de Sí, hecho. pues. Suena muy joven ella. Y después lo vi y dije, uy, ¿por qué hice esa voz? Porque era muy joven. Joven, sí. Sí, o sea, de hecho los primeros capítulos ella está como así, como si fuese una bebita. Esa teleserie tuvo mucho éxito en su momento y me acuerdo que la gente me mandaba mensajes por Instagram y me decía, ¿me puedes mandar un mensaje mandando un saludo? Y yo le mandaba un audio y le decía, pero es que no sé qué decirte porque de verdad es mi voz. Entonces no sé cómo podría, como que si no tengo al mono, al personaje no Es que pod- claro, pues no la voz podría, del personaje es del se personaje. complementa con la imagen, ¿cachai? Sin duda. Entonces, si te mando, siento que si mando solo un audio, Pero, ¿qué sentido tiene? pero igual la gente logra hacer esa diferencia. Porque para nosotros, claro, es nuestra voz. ¿Mm? Porque la usamos Sí. en el cotidiano, etcétera. Pero ellos logran escucharte como Rei-Yan o como Rebeca o como cualquier otro personaje que Sí, ha hecho. puede ser. Sí, no, qué fome yo. Puede- soy yo. No, puede- pero igual mandé siempre Pueden audios. seguir mandándole. Siempre mandé preguntas. audios porque dije, pucha, si quieres la voz. Aquí estoy, hola. Hay una parte que es. Bueno, nuestro trabajo es invisible. Y debe ser invisible Me encanta. porque si no se nota, está bien hecho. ¿Qué- Ah, en ese sentido. Ya, sí. ¿En qué pensabas tú? Como que no nos conocen mucho. ¿Te gusta no? Sí, no. No puedo con la fama, ¿cachai? No. O sea, fue agobiante cuando la gente empezó a... Tengo 3.000 seguidores. Para mí fue agobiante. Con 3.000 seguidores es agobiante. Para mí, Dios porque mío. yo no subo contenido Ujú. como importante, como que subo... Entonces, como que en un momento cuando empezó a subir los seguidores yo decía, ¿Qué está pasando? ¿qué Es que- tengo que subir ahora? Además pasó que
el boom de Ercay, particularmente en Chile, porque se dio en toda Latinoamérica, se mezcló con el tema de la pandemia Sí. y nos empezaron a entrevistar mucho. Y, Del extranjero, Karen sí. Dockenbailer. Nos entrevistó Karen Dockenbailer. ¿Qué? Nos entrevistaron de Panamá. Sí. Colombia. De Colombia. Sí. España. España también. Cuando nos entrevistó un... Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, TVN. Sí. Sí. No, ¡wow! No, sí. Sí, no, por eso me gusta que sea como, sí, ocultos. Imagínate que voy a subir yo mis perros. A lo mejor le hace vocecita del perro. Puede ser o no. Puede ser, sí. ¿Cómo crees que ha evolucionado el doblaje en Chile desde que comenzaste? Cuando yo entré en el boom. Entraste en el boom de las tele. Me acuerdo, tu primer personaje estuvo en la teleserie Amor Prohibido. Sí. Hiciste a... Rosario, que fue mi profesora, Ujú. me dijo, tengo un personaje que dice hola y chao. Los hola y chao más terribles de la historia. Ay, yo sudaba, qué horrible. Luego, el personaje tuvo mucho texto y fue espantoso. Y si ustedes ven esa teleserie, olvídenlo, yo no hice nada. Luego, bueno, entonces yo entré en un boom de teleseries y de series, entonces yo grababa de 10 a 10, ¿cachai? Era todo el día metida en un estudio, era fantástico, era muy lindo. Yo siento Entonces que esa época no fue... sé si ha evolucionado. Quizá hay más escuelas o hay más estudios hay de doblaje, y eso sí encuentro que es bacán, que hayan más estudios de doblaje, porque aumenta el trabajo, pero no sé si ha evolucionado, no sé si ha... yo creo que sí, y que precisamente en la época en la que estuvimos grabando de 10 a 10 o de 8 a 8, muchas teleseries turcas fue igual una escuela. Porque Sí. bueno, lo que he conversado con los colegas es que finalmente, y lo que tú también decías, uno aprende doblaje, pero esos 3 meses, 4 meses que uno puede estar no te transforman en actriz y en actor. No. El oficio te va transformando, Sí. y lo que vas aprendiendo de los directores, de los técnicos, de los otros colegas, Sí. finalmente te va formando. ¿Sabéis que sí? Todo el tiempo. Y de hecho vi un trabajo de los chicos que hicieron Hasbin. Uf, o sea, si me pregunta ahí cómo se ha evolucionado en cuanto a trabajo de los chicos, o sea, yo te digo como, wow, Sí. está increíble, ¿cachai? En cuanto a la industria, no lo sé. Sí, es que claro, lamentablemente hay una dicotomía entre la evolución de la calidad Sí. de los intérpretes de doblaje Sí, versus la industria del doblaje, Sí. que lamentablemente está bajando un poco. Sí. Hay temas con Está la más tecnología, incierto. está más incierto, claro, pero la calidad vocal siento que ha ha mejorado un crecido montón. mucho. Entonces- Hay bellos trabajos de doblaje. Hay otros directores dirigiendo doblaje. Entonces, te sacan de la zona de confort al momento de enfrentarte al proyecto. Es muy bonito lo que se está haciendo ahora. Creo yo como estas nuevas... estos nuevos estudios que aparecieron. Si pudiéramos definir en una palabra el desafío que fue Ercay. El desafío que fue Ercay es un desafío violento. Ah, no. ¿Violento? Sí, violento, ya, sí. Sí, fue violento. Fue violento porque me violentó. Me violentó en todos los sentidos. No, sí, vocalmente fue violento vocalmente, fue violento en el contexto, fue intenso. ¿Te lastimaste en algún momento grabando? No, ¿No? yo creo. Ahora, de hecho, ahora sí, cuando grito es como, oh, qué cansadita quedé. Y en ese momento era nada. Como ¿No? que gritaba. Bájenme, que grito muy fuerte, decía la patúa. Mírate. Bájame, porfa, que grito muy fuerte. Pero no, nada, nunca. No, qué Harto bueno. apoyo. Sí, bueno, es que si no, no hay cómo. No, Porque harto apoyo. eso es lo otro, ¿eh? Porque si no hay técnica, Claro, insisto con el diafragma. O sea, el diafragma, las piernas, los pies, todo es apoyo, ¿cachai? Ujú. Todo nos ayuda para poder interpretar. ¿hay algo en particular del trabajo vocal que sea esencial para el doblaje? Del trabajo vocal, las emociones, para mí. Vocalmente, no, la articulación. No, sí. Parto por eso. Ujú.
parto por la articulación, el training, el estudio, la constancia. ¿Has aprendido algo? Nada. Siendo... Nada, listo, gracias. Adiós. Siendo profesora de doblaje, ¿has aprendido? Mucho. ¿Qué has aprendido? Todo. Todo. No. Cuando la Lore me dice, Doris, ¿quieres ser profesora? No, Doris, quiero que seas profesora en Provost. Y yo le dije, imposible, o sea, llevo 2 años, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar yo? No, sí, dale. ¿Y descubriste qué tenías que enseñar? Mucho, descubrí a observar el personaje mejor, a observar la mirada del mono. Yo todavía no tenía protagónicos, o si es que tuve uno antes de enseñar a hacer clase. Entonces, cuando fui profe, tuve otros roles, porque me perfeccioné también. Cuando uno enseña, uno tiene que enseñar con fundamentos, ¿cachai? Claro. Entonces, yo estudié mucho, me preparé mucho, ¿cachai? Tomé talleres, sí, conectar con las emociones, conectar con la respiración, conectar con viendo la escena, viendo el mono, analizando lo que va haciendo. Todo. Sí, para mí es esencial, ha sido un proceso fundamental la escuela, ¿cachai? Como enseñar, ser profe. Finalmente, uno aprende al enseñar. Ratifica Y uno cierto... va aprendiendo con los alumnos todo el rato. ¿Por qué? Porque matizan distinto, Claro. ¿cachai? Entonces todo eso son herramientas que te van sirviendo como profe, ¿cachai? Para mí Para ti como intérprete. Para mí como intérprete, todo el rato, yo les robo todo. Les robo todo. Les robo todo lo que ellos me enseñan. También trabajaste en Orange is the New Black. Sí, muy difícil para mí. Y eso que era un personaje enano. ¿Y qué era lo complejo de esa serie? Lo rudo. Lo rudo del Sí, personaje. que yo suelo poner aire en la voz. Ya, ser más dulce. Es muy dulce. Ya. Y esta mona era de la cárcel y me decían, saca el aire, Doris, saca el aire, que les ponía al final, sácalo. ¡No puedo! Eso yo diría que O sea, fue un desafío a muy tu particularidad Sí. de, Que del uno, trabajo. para mí, la zona de confort es esa, po. O sea, Reyyan es una zona de confort vocalmente, ¿cachai? Reyyan es una zona de confort. Sí. Dios mío. Porque es dulce igual, ¿cachai? Tiene esa... Rebeca, Ya, sí, sí. vocalmente te estoy hablando, no interpretativamente, Perfecto, vocalmente. ya entendí para dónde va. Pero estos personajes que son rudos, me cuestan una eternidad. ¿Y qué es lo que más difícil? Sonar. Sonar como... Sí, seco. ¿Y qué haces para sonar seco? Te lo pregunto porque con Cecilia también tuvimos una conversación similar y que a ella le decían, no, recuerda que tiene que ser masculina. Y ella hacía un gesto. ¿Cachai? Antes de... Claro, entonces ella me comentó de que para enfrentarse a esta masculinidad que le pedían del personaje, hacía un gesto como de irse como a tierra, ¿cachai? Y siento que, claro, uno hace algo como para llegar a esa zona, porque para Reyyan quizás es mucho más sencillo y El está aire, sí. etéreo, aire, entonces... Y uno finaliza ahí con los finales, con aire. Entonces en esta rudeza como Uy, no sé qué hice. puro instinto. Sí, yo creo que fue instinto. No, sí, no sé, no te podría dar ahora así como algo. Como, no sé. Quizás hacer todo lo contrario de lo que hacías con los personajes dulces. Llenar la voz. Que eso pasa en el doblaje, que uno quiere sonar lindo. Y no se tiene que sonar lindo, qué bueno que lo Terrible, mencionas. sí. No, Entonces estoy acostumbrada como esta voz dulce, amable, sonriente, ¿cachai? claro. Y acá no, po. Era una mona dura. Y sacar tu voz, poner tu voz natural. ¿Cómo ha sido tu evolución de estar frente a un micrófono diciendo el menor Oscar Andrade se encuentra en Informaciones? Porque así fue tu primer trabajo Sí. en voz, en un mall, a interpretar personajes de teleserie turca. Inesperado. No, te lo pensabas por Cero. nada. Cuando trabajaba en el mall, fue porque una tía y también una señora me dijo, uy, yo pensé que era una voz de la grabadora. ¿Podría estudiar algo relacionado con tu voz? Yo te he dicho toda mi vida como sí, podría ser. Voy a entrar. Voy a ir a la escuela. No sabía, ni sabía que era una escuela de doblaje. ¿Tú no sabías lo que era el doblaje? Nada. Yo entré a una escuela de locución porque yo quería entrar a locución. Dije, voy a trabajar en la radio, obvio. Obvio, qué fácil. Qué sencillo entrar a la radio. Y bueno, igual trabajé en la radio. Qué loco. Sí, toda la vida se me ha dado así como muy bacán. Agradecida. Agradecida.
Y cuando entré a doblaje dije, qué apasionante, esto es muy relacionado con el teatro, muy bonito. Me gustó, me encantaba, me encanta, y tuve la fortuna que fue Rosario, ¿cachai? O sea, si Rosario no hubiese estado ahí, lo más probable es que quizás no... No hubieras enganchado tanto. No. Hay una frase tuya que vi en una entrevista que te hicieron que me encantó, que cuando descubriste el doblaje dijiste, yo voy a vivir de esto. Sí. Creo que ese descubrimiento te cambió finalmente. Sí, pero es que yo soy intensa igual, entonces digo como, tengo que decretar, pues, o sea, si ahora abrí un gimnasio, me va a ir increíble. Ese es el espíritu, chicos. ¿Cachai? Ese es el espíritu. O sea, me va a ir increíble. Me gusta el doblaje, voy a vivir de esto. ¿Cómo? No sé. No sé. Pero voy a vivir de esto, pues, ¿cachai? Y así fue, se fueron... Cuando te digo se fue dando todo, porque después ya Rosario, después conocí a Sandro me dijo, oye, hay un casting de voz en la radio, me presenté, quedé yo un mes, ¿cachai? O sea, como que los caminos se fueron abriendo y fue muy, muy bacán, muy bello, es un trabajo, el doblaje es apasionante, aparte está ligado con el arte, está ligado con el teatro, sí. ¿Cachai? Que es lo que uno estudió. Es un arte específico de la actuación. Es maravilloso. Está ligado con las emociones, entonces para mí es perfecto. Ay, querida, yo hablaría contigo horas. Horas, la vida. Y horas, la vida misma. Gracias por compartir este espacio. Gracias a ti. Para mí es un honor y un placer haber compartido contigo. Si hay algo que le pudieras dejar a quienes se interesen en este mundo, como un consejo, ¿qué les dirías? Que si les gusta el arte y si les gusta el doblaje, que lo hagan, que lo disfruten, que disfruten el proceso, que sean perseverantes, que perseveren en lo que ellos quieren, como porque se puede vivir de la voz. De la voz, sí. De la voz. No sé si quedó claro. Entonces voz. Que amplíen el campo, que el doblaje es apasionante, el doblaje es maravilloso, todo, ¿cachai? Pero existen otras áreas, ¿cachai? Sí. Hay otras áreas, entonces perseveren en eso. Y lo que a mí también me gusta dejar súper en claro, que no es fácil. ¡No! No solo por el negocio propiamente. Suena fácil, quizás. Pero el arte del doblaje es muy complejo. Sí. Por todos los elementos que hay que tener en consideración, por todo lo que hay que entregarse, por lo que uno va aprendiendo también con el tiempo y con lo que uno termina desarrollando su arte vocal. Sí. Doris, querida, muchas gracias. No, se acabó. Fue un placer. Sí. No me voy. Para terminar, como siempre, les tengo una recomendación de libro, y este en particular creo que justamente que hemos hablado mucho de las emociones, y yo creo que este también es parte fundamental magnífico. De tu el bibliografía. Alba es magnífico. Al alba de las emociones, de Susana Bloch, una psicóloga chilena que hizo toda una investigación con respecto a las emociones y cómo se manifiestan en el cuerpo, cosa que también hablamos mucho. A través de una respiración. A través de respiración, de tensión, relajación. O sea, también muy, muy recomendado. Lo pueden encontrar. Tomar un curso de Alba también. También pueden tomar curso de Alba Moutin. Lo pueden encontrar en Ucbar Editores, www.ucbareditores.cl. Así que la recomendación del libro de hoy. Doris, un placer. El placer es mío. Muchas gracias. A ti. Y a ustedes los veo en el próximo capítulo. Sigan en las cuentas de las redes sociales de Esa Voz La Conozco en TikTok, Instagram, YouTube. Y nos vemos en el próximo capítulo de Esa Voz La Conozco, el podcast de La Voz. Chao, chao.